El aprendizaje es un proceso complejo que varía según el contexto y la perspectiva. Surge como un desafío entre las comunidades profesionales al respecto del aprendizaje, según cada una sea así su menester. Por lo tanto, cada científico aborda perspectivas distintas, como esta que nos dice: el aprendizaje es un proceso por el cual el cerebro reacciona a estímulos estableciendo conexiones neuronales mediante un circuito que permite almacenar la información. Por otro lado, desde el lado de la investigación educativa, se propone el aprendizaje como cambios significativos en la capacidad, comprensión, actitud o valores por parte del individuo, grupo u organización social a la que se pertenece. Según la psicología, el aprendizaje es una modificación relativamente permanente que en el comportamiento del ser humano se va realizando como resultado de la experiencia cotidiana. Por lo tanto, según la educación, se comprende como la adquisición de conocimientos dentro del aula o en actividades prácticas o técnicas con respecto a la vida profesional, así como hábitos de vida, disciplina, responsabilidad y motivación, según las materias que se abordan en la perspectiva académica. Otra definición aceptada es entender el aprendizaje como la adquisición y la integración de nuevos conocimientos a fin de reutilizar funcionalmente, es decir, aprender para la vida, y que estos se conviertan en aprendizajes que puedan ser generativamente reutilizables. Podemos decir que aprendemos a aprender según nos facilite la construcción de conocimientos, si nos motiva, si nos causa placer, por necesidad o crecimiento personal. Dependerá de estas situaciones la concepción que tengamos del aprendizaje. A lo largo de la vida, aprendemos y desaprendemos constantemente, por lo que la clave de un buen aprendizaje suele asociarse con una buena pedagogía y con la capacidad del profesor para autoevaluarse constantemente, permitir también un proceso de coevaluación con sus estudiantes. Es necesario comprender que lo cognitivo es importante, pero debemos tomar en cuenta otro campo de competencias como las emocionales y las partes del cerebro que intervienen en ellas, puesto que de esto dependerá mucho la motivación con la cual los estudiantes podrán interrelacionarse en nuestras clases. Se puede comprender que los logros del docente en sus aprendizajes se deben al clima emocional y en el tipo de interacción que lleva dentro de ese clima dentro del aula. Propiciar momentos de preguntas, debates, la escucha al estudiante, la puesta en común y también el hecho de que todos participan y aprenden unos de otros. Por lo tanto, aprender puede ser visto como un proceso de incremento de información en su forma genérica, es decir, requisición y acumulación de informaciones hacen que alguien conozca muchas cosas. No solamente este es el fin, sino también existen otras motivaciones. Que pueden interpretarse al interior del aula. Si es bien cierto conocer nos aumenta los saberes, también es necesario entender los diferentes enfoques. Otro enfoque es aprender como memorización, pero que este no es el único y principal objetivo pedagógico, también tomando importancia según sus elementos estratégicos que se relacionen con otros aprendizajes y sea funcional. Un seguimiento de instrucciones para conectar a algún dispositivo tecnológico, por ejemplo. Otro enfoque implica aprender como una acción, es decir, aprender a hacer bajo procesos de hechos, destrezas, competencias y métodos, según la necesidad. Por lo tanto, un aprendizaje también puede ser
no solamente dentro del aula, sino que en espacios abiertos, como un campo, un bosque, un patio, donde se aprenden también actitudes y otras emotividades. Otro enfoque es aprender como generación de sentido mediante el uso de la relación entre conceptos. Se va desarrollando nuestro intelecto. Es el objetivo de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ver la espacialidad, ver la multiplicidad, ver la diversidad de cada estudiante para conocer los procesos de aprendizaje que obtiene él mediante sus propias capacidades intelectuales, sin dejar a un lado el hecho de sus necesidades. Aprender como la reinterpretación de la realidad implica el compromiso del estudiante con la construcción de sentido en torno a su desarrollo personal y los ámbitos sociales y éticos. La carga emocional que produce también el hecho de una valoración como persona reproduce en ellos valores que van a generar a un ser humano constante emocionalmente. Los diferentes modelos teóricos del aprendizaje tenemos el conductismo como estímulo-respuesta. Otro modelo es el constructivismo, que determina que el aprendizaje se construye en la experiencia. Y el humanismo, como la intención del desarrollo integral de la persona. Puestos en consideración, vemos que la mayoría de estos aprendizajes o modelos teóricos son relacionados en la actualidad con el constructivismo y el humanismo. Ahora, ejercitémonos según Perkins. Para él, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Esa es la capacidad de desempeño flexible, es decir, la comprensión. Por lo que te invito a responder las siguientes preguntas. Esto para poder enlazar un poco los contenidos antes desarrollados y los que pondrás en práctica docente. ¿Qué es lo que quiero que los estudiantes comprendan? Debo tener de alguna manera definidas las líneas de acción por las cuales llevaré mi proceso de aprendizaje y cuáles son las competencias que deseo sean alcanzadas, sin dejar a un lado el hecho de la flexibilidad dentro de las planificaciones. Dos. ¿Cómo sé yo que comprenden? Bajo una seria planificación de desarrollo de mis competencias e indicadores de logro, puedo establecer algunos elementos deseados. Y 3. ¿Cómo saben ellos que comprenden? He motivado a la reflexión sobre sus conocimientos previos. He motivado en la relación de esos conocimientos con los conocimientos nuevos. Recuerda, la educación no solamente es un seguimiento de instrucciones, como un libro, sino incentivar mediante el método de aprendizaje novedoso y creativo para redescubrir las habilidades en los alumnos y poder desarrollarlos. Con ello, alcanzamos muchas competencias, principalmente que ellos se sientan realizados profesional y personalmente, que sientan que son útiles para la sociedad no por lo que saben, sino por lo que son, seres humanos. Del libro Aprendizaje emocionante en neurociencia para el aula, de Begoña Ibarrola López de Davalí.